Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa. Hoy te traigo la segunda parte del auto que vuela. En el primer video habían quedado algunas cosas inconclusas, como el eje de cobre, si tocaba el disco o no. Y después, bueno, estuve investigando un poquito más y me di cuenta de algún que otro detalle que hoy te quisiera comentar para que puedas reunir ya directamente la idea completa de cómo es que se mueve un motor sin más alimentación que su propia energía. Así que vamos a pasar al pizarrón, así te muestro de qué se trata esto. Por un lado, nosotros dijimos que teníamos un eje de cobre. Este eje de cobre le vamos a poner un disco de cobre. Disco de cobre. Este disco de cobre puede tener, ponele, 2 milímetros de espesor, está bien. Por otro lado, nosotros vamos a agarrar unos de esos imanes, a ver, estos son imanes de los parlantes, y si no tenés estos de microondas, los del magnetrón. El imán ese lo vamos a meter debajo del disco de cobre y va a quedar fijo. O sea, este imán no está tocando el eje. El disco de cobre sí. Está completamente agarrado del eje de cobre. O sea que de acá a acá hay una transmisión directa. Esto no está tocando, está fijo, está agarrado de los costados, ¿no? Con unos sujetadores, se agarra, se sujeta el imán para que quede fijo y solamente gire el disco de cobre. Nosotros vamos a tener la cara norte del lado de arriba y la cara sur del lado de abajo. Por este lado, lo que genera electricidad es mover el eje, que se mueva el disco, sobre un campo magnético. Ahí es cuando el eje junto con el disco generan un voltaje. Ok. Nosotros tenemos este dispositivo por acá que se llama motor de Faraday. Es el generador homopolar de Faraday. Por otro lado, bueno, habíamos hablado de que los rodamientos, los rulemanes, si uno le pone corriente por el lado de afuera y corriente por el lado de adentro, negativo, positivo, 12 voltios de una batería, o sea que estamos hablando de como 20 amperes. 20 amperes. Esto va a comenzar a girar. Entonces nosotros ponemos los rodamientos, uno en la parte superior, acá están las rueditas del rulemán, y otro en la parte de abajo. Bien, acá tenemos el otro rodamiento, un rodamiento, dos rodamientos. El disco de cobre lleva unos cepillitos de cobre, por donde va a sacar
la energía. Del otro lado se le pone otro cepillito de cobre. Son cepillitos que no están apoyados sobre el disco. Están justo apenas casi lo tocan. Es un rozamiento muy suave. Entonces el cepillito viene por acá. Nosotros tenemos por un lado esto, que sería la producción de energía. Producción. Nosotros tenemos producción de energía para proporcionarnos de energía radiante para nuestra parte radiante, que es la parte radiante del coche, como habíamos dicho. Nosotros teníamos nuestro coche y nosotros queríamos que la carcasa sea radiante. Entonces, este es el dispositivo que hace que la carcasa se ponga radiante. Uno de los polos, o sea, los polos positivos van al chasis, el chasis positivo emite su radiación, que luego es receptada por una parte en el chasis de abajo. Esto de decir el coche volador es como un chiste, porque está bien, podés hacer tu coche volador, pero con este sistema directamente, si lo pensás mejor, podés hacer directamente vos el vehículo. No hace falta que tu coche vuele, el coche que compraste, el coche ese pesado que pesa como 1 tonelada, ¿viste? O sea, con este sistema podés hacer uno, no sé, de telgopor, que tenga papel de aluminio por arriba para que sea radiante y una estructura de madera para que soporte todos los motores. Nada más, una estructura de madera va a soportar los motores. Y después, bueno, la estructura es lo de menos, ¿no? Porque es algo que viola la ley. Entonces no necesita un material resistente seguro por si chocas. Con algo que vuela no chocas con nada. No te podés estrellar, no puede pasar nada. Estamos hablando de antigravedad, estamos hablando de una burbuja de energía subatómica que te protege de cualquier choque. O sea, si vos aterrizás la Tierra con eso de una manera un poco rápida, lo que primero va a impactar contra la Tierra es una capa de energía subatómica. Y para que haya una colisión en las 3D, no tiene que estar eso. La materia debe chocarse con la materia. Pero si una capa de energía subatómica se choca primero con la materia, a lo que está luego, no le pasa nada. Porque tiene una capa que repele todo. ¿Y repele qué? La Matrix, la realidad. Es una capa de energía subatómica y la Matrix es la parte atómica, la que decimos que se estrella, ¿no? Entonces, bueno, seguimos por acá. Entonces, por un lado vamos a hacer la aclaración, que en el primer video habíamos tenido una duda, si el eje iba o no pegado al disco. Ahora se confirma que sí, justamente. Bueno, la cosa es así. Si este eje lo hacemos más largo, le ponemos el rulemán y en la parte del medio le ponemos una rueda pesada, fuerte y gigantesca, unida al eje, perdón. Ahí. Bien, ahí nuestra... Esto sería como una rueda pesada. Entonces nosotros por un lado tendríamos generación de energía a través del disco de cobre, donde va a haber otro disco de cobre acá y otro imán acá. Entonces nosotros tenemos dos generaciones de energía
más una rueda que hace de masa. La rueda que hace de masa es la que estabiliza el coche o la nave. Todos sabemos que un giroscopio que no está girando es imposible levantarlo con la mano, en el caso de que sea uno muy grande y pesado. No sé si han visto gente que tiene una rueda con un palo gigante, bueno, y no la puede levantar. Pero viene alguien y le hace girar la rueda y de repente el tipo puede levantar la rueda. Ese es el fenómeno de antigravedad que generan los giroscopios magnéticos, los giroscopios girando, que no es otra cosa que una gran rueda, una masa, algo pesado, sólido, girando. Bueno, entonces por un lado nosotros tenemos dos generaciones de energía y la masa. Como habíamos dicho, de los rulemanes nos vamos a una estructura ok. Entonces nosotros tenemos ahí, acá traemos los cepillitos a la estructura, cepillitos a la estructura, cepillitos, otro cepillito más a la estructura y a la estructura. Bien, entonces nosotros en la estructura tendríamos generación de energía positiva y en el eje negativo. Bien, entonces nosotros con este dispositivo ya tenemos una doble generación de energía y la masa gravitacional que gira y crea un campo gravitacional, ¿no? O sea, lo que hace ahora les voy a explicar algo que no sé qué es lo que piensan los grandes científicos que han estudiado física con respecto a qué es lo que sucede con una rueda que gira. O sea, ¿por qué si la rueda que gira no está girando yo no la puedo levantar? Y cuando la hacen girar, la levanto. Yo le he preguntado a físicos y me han respondido cualquier verdura. ¿Viste cuando no te saben explicar algo? Y yo les dije lo que yo pensaba y me dicen, no, nada que ver, vos estás hablando cualquier cosa. Y ahí me di cuenta que algo pasaba. Porque bueno, viste, o sea, yo les pregunté simple y no me supieron responder. Así que te voy a decir ahora lo que a mí me parece que es. Cuando vos tenés una rueda girando y llega a una velocidad, el aéter, la fuerza del aéter, que empuja todo para abajo, en esta vuelta sincroniza la inercia. Cuando nosotros sincronizamos la inercia, estamos entrando en una resonancia. A través de la resonancia, por sintonizar la inercia, las líneas de aéter se doblan. Y es por eso que la fuerza que antes empujaba comienza a salir en forma de anillos. O sea, de la rueda empiezan a desplegarse anillos de fuerza gravitacional, producto de que perpendiculariza las líneas de aéter que empujan. Ellos hablan de momentos angulares para darle una explicación a esto, pero tampoco saben lo que es verdaderamente un momento angular. O bueno, capaz que los subestimo un poco y sí sepan, pero si hablamos de momentos angulares, estamos hablando del aéter, y para la física actual el aéter no existe.
Entonces, nosotros acá tenemos la fuerza que nos empuja de arriba, ahora la tenemos perpendicularizada, saliendo para los costados. Entonces, como les mostraba en el primer video, si yo tengo 4 de estas ruedas girando, o 3, pero vamos a poner el caso de 4 como para que se entienda bien. 4 ruedas girando, ¿no? Las ruedas van a comenzar a emitir la fuerza del éter a través de su perpendicularidad. Y de repente se van a encontrar las 4 en un punto. Y van a dar con una partícula subatómica. A esta partícula subatómica le van a llegar, por así decir, 4 fuerzas. Cuando antes le llegaba una, ahora le llegan 4. Quiere decir que un éter por 4 disrumpe la partícula del centro. Es por eso que se crea el fenómeno de antigravedad. Se crea como si acá hubiera un tirabuzón. Entonces la máquina entra en este tirabuzón con la fuerza de los 4 discos que se concentrizan agarrando el giro helicoidal de aéter. No sé si han visto mecanismos donde la vara gira y el mecanismo sube o baja porque esto es como una vara roscada. Bueno, imagínense al éter como una vara roscada y con este mecanismo vamos a dar en la rosca y nuestra estructura se va a elevar. Bien. Entonces, acá ya tenemos la segunda parte. Y yo creo que con esto, el que lo quiera experimentar va a obtener resultados. Ya saben que este fenómeno es producto de las masas que perpendicularizan el aéter, como vimos acá. Que la energía radiante de la carcasa de nuestro coche es producto de la generación de energía radiante a través del disco de cobre y del eje de cobre. Cuando nosotros hagamos girar esto, se va a empezar a producir energía. Esa energía va a alimentar a los rodamientos. Y los rodamientos van a recibir la parte negativa en el centro. Esa alimentación va a hacer que los rodamientos giren y la rueda empiece a comenzar a girar más fuerte. Y es ahí donde empieza la retroalimentación. La rueda empieza a girar cada vez más fuerte, cada vez hay más generación de energía y cada vez los rodamientos tienen más y más corriente. Bueno, amigos, si se me llega a ocurrir algo más, si charlo con la gente y me llegan a decir alguna cosa nueva, hago la tercera parte. Así que bueno, esto es todo por ahora y gracias por ver el video. Chao. Así que te voy a decir ahora lo que a mí me parece que es. Cuando vos tenés una rueda girando y llega a una velocidad, el aéter, la fuerza del aéter, que empuja todo para abajo, en esta vuelta sincroniza la inercia. Cuando nosotros sincronizamos la inercia, estamos entrando en una resonancia. A través de la resonancia, por sintonizar la inercia, las líneas de aéter se doblan. Y es por eso que la fuerza que antes empujaba comienza a salir en forma de anillos. O sea, de la rueda empiezan a desplegarse anillos
de fuerza gravitacional, producto de que perpendiculariza las líneas de aéter que empujan. Ellos hablan de momentos angulares para darle una explicación a esto, pero tampoco saben lo que es verdaderamente un momento angular. O bueno, capaz que los subestimo un poco y sí sepan, pero si hablamos de momentos angulares, estamos hablando del aéter, y para la física actual el aéter no existe. Entonces, nosotros acá tenemos la fuerza que nos empuja de arriba, ahora la tenemos perpendicularizada, saliendo para los costados. Entonces, como les mostraba en el primer video, si yo tengo 4 de estas ruedas girando, o 3, pero vamos a poner el caso de 4 como para que se entienda bien. 4 ruedas girando, ¿no? Las ruedas van a comenzar a emitir la fuerza del éter a través de su perpendicularidad. Y de repente se van a encontrar las 4 en un punto. Y van a dar con una partícula subatómica. A esta partícula subatómica le van a llegar, por así decir, 4 fuerzas. Cuando antes le llegaba una, ahora le llegan 4. Quiere decir que un éter por 4 disrumpe la partícula del centro. Es por eso que se crea el fenómeno de antigravedad. Se crea como si acá hubiera un tirabuzón. Entonces la máquina entra en este tirabuzón con la fuerza de los 4 discos que se concentrizan agarrando el giro hélico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa. Hoy te traigo la segunda parte del auto que vuela. En el primer video habían quedado algunas cosas inconclusas, como el eje de cobre, si tocaba el disco o no. Y después, bueno, estuve investigando un poquito más y me di cuenta de algún que otro detalle que hoy te quisiera comentar para que puedas reunir ya directamente la idea completa de cómo es que se mueve un motor sin más alimentación que su propia energía. Así que vamos a pasar al pizarrón, así te muestro de qué se trata esto. Por un lado, nosotros dijimos que teníamos un eje de cobre. Este eje de cobre le vamos a poner un disco de cobre. Disco de cobre. Este disco de cobre puede tener, ponele, 2 milímetros de espesor, está bien. Por otro lado, nosotros vamos a agarrar uno de esos imanes, a ver, estos, son imanes de los parlantes, y si no tenés estos de microondas, los del magnetrón. El imán ese lo vamos a meter debajo del disco de cobre y va a quedar fijo. O sea, este imán no está tocando el eje. El disco de cobre sí. Está completamente agarrado del eje de cobre. O sea que de acá a acá hay una transmisión directa. Esto no está tocando, está fijo, está agarrado de los costados, ¿no? Con unos sujetadores, se agarra, se sujeta el imán para que quede fijo y solamente gire el disco de cobre. Nosotros vamos a tener la cara norte del lado de arriba y la cara sur del lado de abajo.
Por este lado, lo que genera electricidad es mover el eje, que se mueva el disco, sobre un campo magnético. Ahí es cuando el eje, junto con el disco, generan un voltaje. Ok. Nosotros tenemos este dispositivo por acá, que se llama motor de Faraday. Es el generador homopolar de Faraday. Por otro lado, bueno, habíamos hablado de que los rodamientos, los rulemanes, si uno le pone corriente por el lado de afuera y corriente por el lado de adentro, negativo, positivo, 12 voltios de una batería, o sea que estamos hablando de como 20 amperes. 20 amperes. Esto va a comenzar a girar. Entonces nosotros ponemos los rodamientos, uno en la parte superior, acá están las rueditas del rulemán, y otro en la parte de abajo. Bien, acá tenemos el otro rodamiento, un rodamiento, dos rodamientos. El disco de cobre lleva unos cepillitos de cobre, por donde va a sacar la energía. Del otro lado se le pone otro cepillito de cobre. Son cepillitos que no están apoyados sobre el disco. Están justo apenas, casi lo tocan. Es un rozamiento muy suave. Entonces el cepillito viene por acá. Nosotros tenemos por un lado esto, que sería la producción de energía. Producción. Nosotros tenemos producción de energía para proporcionarnos de energía radiante para nuestra parte radiante, que es la parte radiante del coche, como habíamos dicho. Nosotros teníamos nuestro coche y nosotros queríamos que la carcasa sea radiante. Entonces, este es el dispositivo que hace que la carcasa se ponga radiante. Uno de los polos, o sea, los polos positivos van al chasis, el chasis positivo emite su radiación, que luego es receptada por una parte en el chasis de abajo. Esto de decir el coche volador es como que hace de masa. La rueda que hace de masa es la que estabiliza el coche o la nave. Todos sabemos que un giroscopio que no está girando es imposible levantarlo con la mano, en el caso de que sea uno muy grande y pesado. No sé si han visto gente que tiene una rueda con un palo gigante, bueno, y no la puede levantar, pero viene alguien y le hace girar la rueda y de repente el tipo puede levantar la rueda. Ese es el fenómeno de antigravedad que generan los giroscopios magnéticos, los giroscopios girando, que no es otra cosa que una gran rueda, una masa, algo pesado, sólido, girando. Bueno, entonces por un lado nosotros tenemos dos generaciones de energía y la masa. Como habíamos dicho, de los rulemanes nos vamos
a una estructura ok. Entonces nosotros tenemos ahí, acá traemos los cepillitos a la estructura, cepillitos a la estructura, cepillitos, otro cepillito más a la estructura y a la estructura. Bien, entonces nosotros en la estructura tendríamos generación de energía positiva y en el eje negativo. Bien, entonces nosotros con este dispositivo ya tenemos una doble generación de energía y la masa gravitacional que gira y crea un campo gravitacional, ¿no? O sea, lo que hace ahora les voy a explicar algo que no sé qué es lo que piensan los grandes científicos que han estudiado física con respecto a qué es lo que sucede con una rueda que gira. O sea, ¿por qué si la rueda que gira no está girando yo no la puedo levantar? Y cuando la hacen girar, la levanto. Yo le he preguntado a físicos y me han respondido cualquier verdura. ¿Viste cuando no te saben explicar algo? Y yo les dije lo que yo pensaba y me dicen, no, nada que ver, vos estás hablando cualquier cosa. Y ahí me di cuenta que algo pasaba. Porque bueno, viste, o sea, yo les pregunté simple y no me supieron responder. Como un chiste. Porque está bien, podés hacer tu coche volador. Pero con este sistema, directamente, si lo pensás mejor, podés hacer directamente vos el vehículo. No hace falta que tu coche vuele. El coche que compraste, el coche ese pesado que pesa como 1 tonelada, ¿viste? O sea, con este sistema podés hacer uno, no sé, de telgopor, que tenga papel de aluminio por arriba para que sea radiante y una estructura de madera para que soporte todos los motores. Nada más, una estructura de madera va a soportar los motores. Y después, bueno, la estructura es lo de menos, ¿no? Porque es algo que viola la ley. Entonces no necesita un material resistente seguro por si chocas. Con algo que vuela no chocas con nada. No te podés estrellar, no puede pasar nada. Estamos hablando de antigravedad, estamos hablando de una burbuja de energía subatómica que te protege de cualquier choque. O sea, si vos aterrizás la Tierra con eso de una manera un poco rápida, lo que primero va a impactar contra la Tierra es una capa de energía subatómica. Y para que haya una colisión en las 3D, no tiene que estar eso. La materia debe chocarse con la materia. Pero si una capa de energía subatómica se choca primero con la materia, a lo que está luego, no le pasa nada. Porque tiene una capa que repele todo. ¿Y repele qué? La Matrix, la realidad. Es una capa de energía subatómica y la Matrix es la parte atómica, la que decimos que se estrella, ¿no? Entonces, bueno, seguimos por acá. Entonces, por un lado vamos a hacer la aclaración que en el primer video habíamos tenido una duda. Si el eje iba o no pegado al disco. Ahora se confirma que sí, justamente. Bueno, la cosa es así. Si este eje lo hacemos más largo, le ponemos el rulemán y en la parte del medio le ponemos una rueda pesada, fuerte y gigantesca, unida al eje, perdón. Ahí. Bien, ahí nuestra
Esto sería como una rueda pesada. Entonces nosotros por un lado tendríamos generación de energía a través del disco de cobre, donde va a haber otro disco de cobre acá y otro imán acá. Entonces nosotros tenemos dos generaciones de energía más una rueda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa. Hoy te traigo la segunda parte del auto que vuela. En el primer video habían quedado algunas cosas inconclusas, como el eje de cobre, si tocaba el disco o no. Y después, bueno, estuve investigando un poquito más y me di cuenta de algún que otro detalle que hoy te quisiera comentar para que puedas reunir ya directamente la idea completa de cómo es que se mueve un motor sin más alimentación que su propia energía. Así que vamos a pasar al pizarrón, así te muestro de qué se trata esto. Por un lado, nosotros dijimos que teníamos un eje de cobre. Este eje de cobre le vamos a poner un disco de cobre. Disco de cobre. Este disco de cobre puede tener, ponele, 2 milímetros de espesor, está bien. Por otro lado, nosotros vamos a agarrar uno de esos imanes, a ver, estos son imanes de los parlantes, y si no tenés estos de microondas, los del magnetrón. El imán ese lo vamos a meter debajo del disco de cobre y va a quedar fijo. O sea, este imán no está tocando el eje. El disco de cobre sí. Está completamente agarrado del eje de cobre. O sea que de acá a acá hay una transmisión directa. Esto no está tocando, está fijo, está agarrado de los costados, ¿no? Con unos sujetadores, se agarra, se sujeta el imán para que quede fijo y solamente gire. Los que no están apoyados sobre el disco, están justo apenas, casi lo tocan. Es un rozamiento muy suave. Entonces el cepillito viene por acá. Nosotros tenemos por un lado esto, que sería la producción de energía. Producción. Nosotros tenemos producción de energía para proporcionarnos de energía radiante para nuestra parte radiante, que es la parte radiante del coche, como habíamos dicho. Nosotros teníamos nuestro coche y nosotros queríamos que la carcasa sea radiante. Entonces, este es el dispositivo que hace que la carcasa se ponga radiante. Uno de los polos, o sea, los polos positivos van al chasis, el chasis positivo emite su radiación, que luego es el disco de cobre. Nosotros vamos a tener la cara norte del lado de arriba y la cara sur del lado de abajo. Por este lado, lo que genera electricidad es mover el eje, que se mueva el disco, sobre un campo magnético. Ahí es
cuando el eje junto con el disco generan un voltaje. Ok. Nosotros tenemos este dispositivo por acá que se llama motor de Faraday. Es el generador homopolar de Faraday. Por otro lado, bueno, habíamos hablado de que los rodamientos, los rulemanes, si uno le pone corriente por el lado de afuera y corriente por el lado de adentro, negativo, positivo, 12 voltios de una batería, o sea que estamos hablando de como 20 amperes. 20 amperes. Esto va a comenzar a girar. Entonces nosotros ponemos los rodamientos, uno en la parte superior, acá están las rueditas del rulemán, y otro en la parte de abajo. Bien, acá tenemos el otro rodamiento, un rodamiento, dos rodamientos. El disco de cobre lleva unos cepillitos de cobre, por donde va a sacar la energía. Del otro lado se le pone otro cepillito de cobre. Son cepillitos